Señor Jesús, damos gracias por esta nueva oportunidad, por poder venir a disfrutar de tu palabra juntamente con nuestros hermanos, para que esa palabra siga operando en cada uno de nosotros, haciendo esa obra transformadora, esa obra milagrosa a nivel individual, pero también de manera colectiva. Por eso estamos muy agradecidos contigo. Damos gracias, Señor. Bueno, bienvenidos mis hermanos. Venimos disfrutando cómo pastorear el rebaño de Dios, el texto, cómo pastorear el rebaño de Dios, la cual es la urgente necesidad del Señor para la edificación de su cuerpo. Estamos siendo perfeccionados, ajustados en este tema. Y entramos en la semana 4, cuyo título es Amar y servir al Señor con todo nuestro ser. Nos llevan a Lucas 10, 25 al 27. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y le puso a prueba, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Señor Jesús. Entonces nos muestra de que amar al Señor con todo nuestro ser, ese amar al Señor es disfrutarlo, pero creer es recibirlo, recibir esa vida poderosa, esa vida suprema, siendo una realidad en nuestro interior. Y al estar esa vida en nuestro interior siendo desarrollada, creciendo, avanzando, nos llevará a que podamos disfrutar de esta experiencia, de esta vivencia. Y ese disfrutarla es amar al Señor con todo nuestro ser. Bien, inicia la semana hablándonos de la presencia invisible de Dios. Entonces hay unos versículos maravillosos acá en Juan 20 que dicen así. Juan 20, 29, Jesús les dijo: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señor Jesús. O sea que vemos, mis hermanos, debemos ser conscientes de la presencia invisible de Dios. Y para esto necesitamos ejercitar la fe. O sea que nosotros, por su misericordia, somos aquellos bienaventurados que no lo vieron, pero creímos. Y por eso se han escrito esta palabra. Entonces, esta palabra se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo, tengamos vida eterna. O sea que este es un asunto de ejercitar nuestra fe. Creer es recibir y poder hacer palpable, disfrutable lo que no vemos. Ese es nuestro sexto sentido. Poder disfrutar lo que no vemos. O sea que damos gracias al Señor, porque de igual manera nos lo compartió en Mateo 28, 20, dice que y Él estará con nosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Esto lo sentimos, es real en nosotros y queremos ser aquellos que disfrutan de esa presencia invisible del Señor a través de su Espíritu, morando en nuestro espíritu. Gracias al Señor. Entonces nos da el encargo de que busquemos el reino de Dios, busquemos primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Ese es el encargo para con nosotros. Queremos echar fuera toda ansiedad, porque podemos estar cargados por todas las añadiduras, por nuestro sustento, por nuestros quehaceres, nuestra labor, qué comeremos, qué vestiremos. Podemos estar cargados, ansiosos. Esa es la presión de este tiempo, de este mundo contemporáneo. Pero Él nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios
Entonces nos está mostrando ese orden divino, el cual está en sus mandamientos, que dice amar a Dios sobre todas las cosas, de manera que debemos echarle mano a esta promesa y poder experimentarla y no dejarnos atribular, afanar y estar angustiados por este tema del sustento que nos agobia tan fuerte en estos tiempos. De ahí que nos cuenta el capítulo 21 de Juan, la experiencia de Pedro. Dice, y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, mostrando que una vez no tuvieron la presencia física del Señor. Estaba Pedro allí en el inicio de su ministerio, desorientado, no sabía qué hacer, se devolvió a su parte secular, a su oficio, y esto mismo nos pasa a nosotros. Podemos ser absorbidos por el trabajo, pero el Señor viene a redireccionarnos, Él viene a atendernos en nuestras necesidades, y esta fue la experiencia de Pedro. De hecho, cuando en el versículo 7 dice que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó el manto porque estaba desnudo y se echó al mar. Entonces vemos que cuando el Señor aparece en nuestra vida, Él viene y nos redirecciona y toma tierno cuidado de nuestras necesidades, pero nuestro corazón tiene que estar primeramente volcado hacia Él, buscando primeramente de Él, del reino de Dios, y todas las añadiduras Él tomará encargo de ellas. Entonces muestra allí en Juan 21:15, después de esta experiencia de Pedro, dice que entonces cuando hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Bien, entonces vemos que apacentar, ¿qué es apacentar? Apacentar es alimentarlos con las riquezas de la vida interior que hemos vivido y experimentado. Esa vida tiene que ser una experiencia muy intensa, su espíritu morando en nuestro espíritu, esa vida bulliendo a través del espíritu, haciendo esta salvación completa en nuestro ser, llevándonos en toda esta experiencia grandiosa de transformación, separación, conformación, y esa experiencia de esa salvación tan grande es la que podemos llevar a otros, y esto es lo que es apacentar. Bien, el versículo siguiente dice, y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Les dijo, pastorea mis ovejas. Señor Jesús. Entonces, ¿qué es el pastorear? El pastorear se lleva a cabo a favor del rebaño, el cual es la iglesia, para la edificación del cuerpo. Entonces nos muestra que nuestra urgente necesidad es apacentar y pastorear el rebaño de Dios. Bien, pero el Señor entiende al hombre. Como dice en 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Pablo tenía un gran temor que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Entonces vemos que el hombre en la caída, hubo allí un daño tremendo, y fue que el hombre se independizó de Dios, empezó a hacerlo a su manera y entró allí en su egocentrismo. Entonces vemos que el Señor entiende al hombre, como dice Juan 2:25, dice, yo sé lo que hay en el hombre, pero por su misericordia
Dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que damos gracias porque el Señor, en su vivencia humana, Él sufrió, Él tuvo tentaciones, Él sabe lo que hay dentro de nosotros y sabe el daño que ocurrió allí en la desobediencia en Génesis, que ocasionó la caída. Esa caída nos volvió independientes, egocéntricos, solo pensamos primeramente en nuestras necesidades, pero el Señor aquí viene a hacer esa obra de rescate y nos anima y nos quiere llevar a esa experiencia que busquemos primeramente del reino de Dios. Y de segundo, Él tomará encargo tierno y cuidado de nosotros, Él tomará cuidado de nuestro sustento, de todas nuestras necesidades, porque Él es fiel a su palabra. Bien, Él mismo experimentó la sensación de ser abandonado por el Padre. Allí en Getsemaní, en Marcos 14, 32, 33, tuvo angustias, tuvo pavor, pero vemos que allí acudió a Pedro, Jacobo y Juan, que eran sus íntimos, para pedirles apoyo, para que lo ayudaran a soportar este momento de dificultad. Entonces nos muestra un principio valioso, que Él primeramente se retiró allí a orar, comunión directa con el Padre, esa comunión vertical, pero de igual manera al llamar a Pedro, Jacobo y Juan estaba mostrando esa comunión horizontal. Esta es lo que nos hablaban la semana pasada de el principio de la urdimbre y la trama, o sea, lo vertical, nuestra comunión con Dios es un asunto vertical, y lo vertical es la plomada, y lo horizontal es la comunión con los hermanos, con el cuerpo, que es a nivel. De ahí que este tejido será fortalecido, la urdimbre y la trama actuando perfectamente. Entonces damos gracias al Señor porque en su experiencia viene y nos muestra este principio de la comunión íntima con el Señor y la comunión con los hermanos, con el cuerpo. Bien, entonces nos anima que debemos entender a los demás y compadecernos de ellos, como tal cual lo hizo Él. Por lo que Él sufrió como humano, Él nos entiende. Por eso vino a salvarnos y a cuidarnos, a nosotros sus ovejas. Y cuando yo experimento que soy cuidado, soy salvo y soy cuidado, aprendo a cuidar a otros. Entonces nos muestra que en nosotros debe haber empatía, y empatía es ponernos en la condición del otro, en la situación que el otro está viviendo. Entonces el Señor de esta manera cuenta con la cooperación del hombre. Entonces allí opera el principio de la encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Señor Jesús. Dios tiene a cabo llevar su plan, su economía, llevar adelante su obra, pero Él lo está haciendo y lo va a hacer a través del hombre. Entonces de ahí que el primer ministro en el nuevo pacto fue el Señor Jesús. Por eso Él en Mateo 4:17 Él dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Él estaba allí primero solo, predicando el evangelio del reino, pero avanza y llama a los 12 en Mateo 17. Ya ellos 12 están predicando el evangelio del reino, dicen también: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en Lucas 10, 1, 2 también llama a los 70 para que vayan de a dos y lleven la comisión. Entonces nos muestra un principio valioso, un principio maravilloso, que es el principio de encarnación. La obra de Dios la va a llevar a cabo a través del hombre, y ahí que está contando contigo, conmigo, para que pueda usarnos, para que podamos ser esos canales para que Él opere a través nuestro. Entonces muestra que
Él no concentra, sino que multiplica. Primero fue Él, llamó a los 12, llamó a los 70 y hoy nos está llamando a nosotros para que podamos cumplir su comisión y llevar su comisión adelante. Entonces hay un encargo fuerte esta semana y es el tema de que nos está capacitando, nos está perfeccionando. Quiere que en nuestro corazón en primer lugar esté Él, para que podamos ser aquellos que podemos llevar su comisión adelante. Y esa comisión es que será predicado el Evangelio del Reino sobre toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Y ese Evangelio del Reino tiene que ser esa vida que está sembrada en nosotros, esa vida disfrutada en nosotros, esa vida haciendo la obra transformadora, ese milagro grandioso en nosotros, que empezó con su redención, que nos reconcilió, nos justificó, nos está separando, nos está transformando, conformando a su imagen para ser insertados en Él. Ese proceso, esa experiencia vivida en todas las áreas de mi ser, aspecto familiar, matrimonial, aspecto social, laboral, profesional, en el aspecto de nuestro servicio para Él siendo el Rey de nuestros corazones, que Él sea el primero, que Él gobierne todas las áreas de nuestro vivir. Ese es el Evangelio del Reino, la transformación de nuestras almas, el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Ese es el Evangelio del Reino operando en cada uno de nosotros y nosotros llevándola por donde quiera que vamos. Pero para esto hay un requisito básico para servir al Señor, y ese requisito básico nos dan ese secreto, y ese secreto es amar al Señor con todo el corazón, disfrutando de esa vida, no siendo tibios, no siendo fríos, sino fervientes en espíritu, para poder ser aquellos comisionados dignos de llevar este Evangelio del Reino. Pero Dios puede y desea usarnos. Entonces nos muestra esta semana la experiencia en el libro de los Hechos, cómo estos 120 galileos, que eran rudos, pecadores, toscos, iletrados, tenían un gran desafío, que era engendrar la iglesia. Pero allí operó un principio maravilloso, que fue el principio de la unanimidad. Está en Hechos 1:14, que dice así: y todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces nos muestra que la bendición de Dios tiene una plataforma, y esa plataforma son sus principios, y aquí nos muestra el principio de la unanimidad, por medio de la oración. O sea que ese es algo maravilloso que debemos experimentar. Nosotros ahora en la iglesia en Medellín, en las iglesias en el Valle de Aburrá, en Antioquia, hemos venido experimentando algo grandioso, y es el estar unánime sirviendo al Señor, porque hemos visto el contexto de este año 2020, un año de crisis, un año de grandes dificultades, cuando hay grandes cambios, cuando hay grandes crisis, cuando cambian las circunstancias de manera grande, lo que está mal parado se derrumba. Y nosotros hemos visto la fidelidad, la misericordia de Dios para con nosotros, que ha mantenido fortalecidas las iglesias en Antioquia, en el Valle de Aburrá, la iglesia en Medellín, ha estado fortalecida, respaldada, consolidada, y nos ha bendecido grandemente. O sea que podemos dar testimonio de esta experiencia. Aún nos falta mucho más, que el Señor nos
ayude a perseverar con este principio en nuestros corazones. Y muestra en Hechos 2, 1, 4, dice: al cumplirse pues el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les daba expresarse. Entonces vemos allí algo maravilloso, y es que en este momento ellos recibieron el Espíritu en su aspecto económico, que es el Espíritu de poder, de ascensión, que tiene como fin que los creyentes cumplamos su comisión. Este es un viento recio, o sea que en este momento ellos tuvieron esa experiencia, pero en Juan 20:22 es también el Espíritu de la vida y resurrección en su aspecto esencial. Tiene como fin que los creyentes vivan a Cristo. Juan 20:22, que allí fue y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces allí fue impartido para nosotros ese soplo. Ese soplo habla del aliento, habla de la persona, la constitución de la persona, la naturaleza de la persona fue soplada en ellos, fue soplado en nosotros. El Espíritu en el aspecto esencial. Entonces de allí que dice en 1 Corintios 15:45 que es el Espíritu vivificante. Ese soplo es el Espíritu vivificante, el Espíritu todo inclusivo. Entonces ya en nuestro interior podrán correr ríos de agua viva y podemos experimentar que Él dijo: yo me iré, pero os enviaré un consolador que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de realidad. O sea que ya tenemos esa herramienta poderosa para poder cumplir esta comisión, y es el Espíritu en su aspecto íntimo, como el soplo, en el aspecto esencial, pero también lo tenemos en el aspecto económico, que es el que nos capacita para llevar esta comisión adelante. O sea que delante de nosotros hay una misión grandiosa, pero para esta misión grandiosa debemos permitir que el Espíritu nos use, porque Él mismo realizará su obra en nosotros y por medio de nosotros, que podamos tener grabado este secreto en nuestro corazón, que es esa vida bulliendo, la cual nos lleva a disfrutarlo. Jesús es el Señor, mis hermanos. Esperamos ya para el día domingo. Vamos a acabar de concluir lo que el Señor nos ha hablado en este capítulo 4 de amar y servir al Señor con todo nuestro ser. Señor, damos gracias por este tiempo. Nos ponemos delante de ti. Queremos vaciarnos de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, para que tú sigas operando ese milagro grandioso en cada uno de nosotros, tu vida haciendo esa obra transformadora para llevarnos a esa experiencia maravillosa de insertarnos en ti, tú insertados en nosotros, Dios y el hombre unidos por la eternidad. Damos gracias al Señor. Un buen día para todos. Amén.